Y bien amigos, hace unos días se ha dado una alarma y una alerta entre los padres de familias de un juego llamado Pechito que está poniendo en riesgo la vida de niños y adolescentes en los colegios. Vamos a poner este tema en perspectiva de la mano con el doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en casa de Hispania Informa, bienvenido como siempre. Y sí, una preocupación que se ha generado con relación a estas prácticas que realmente, aparentemente, está poniendo en riesgo la vida de los muchachos. De hecho, supimos de un muchacho que está hospitalizado y está en riesgo su vida. ¿Qué es exactamente este juego denominado Pechito? Bueno, definitivamente son retos de redes sociales que se viralizan, que no necesariamente los crean en el país, sino que pueden venir de afuera. Y en el caso del pechito que es muy diferente al pechito que nosotros hacíamos y que conocemos, que era que uno agarraba una bebida vacía y de golpeaba en el pecho, porque uno lo tiraba y uno trataba de dominar con el pecho para meter un gol. Sí. Como tal, o sea, ese era el pechito que uno conocía, pero el pechito de acá es un juego de fuerza. Es un juego de a ver quién aguanta más. En el sentido de que yo vengo, te doy un golpe directo, contundente a nivel del pecho, en la caja torácica, y entonces le toca al otro, y así, y el primero que cae al piso, entonces es el que pierde. Pero aquí en realidad, así como han inventado estos retos, y hay muchos otros retos, o sea, de repente el que consume antihistamínico, a ver quién se mantiene despierto. O sea, obviamente el antihistamínico te provoca somnolencia, pero cuando tú ingieres mucha más cantidad de medicamentos, eso va a tener otro tipo de consecuencias. En el caso del antihistamínico, puede ocasionar inclusive hasta una insuficiencia respiratoria, porque los músculos respiratorios van disminuyendo, depletándose, y entonces hay un paro respiratorio. Acá en el pechito, o sea, la caja torácica fue creada para algo, para proteger órganos vitales específicamente. Ahí tenemos el corazón, tenemos los pulmones, tenemos lo que es la propia aorta, que es el vaso más grande que tiene el cuerpo. Entonces, nada más hay que imaginarse en un carro en donde yo puedo tener un accidente con un objeto contundente y para protegerme, claro, tengo el cinturón de seguridad y tengo además de eso la bolsa de aire. O sea, para tratar de evitar casualmente el trauma en esa cavidad torácica. Entonces acá está realizando este tipo de golpes directos, contundentes, a ver quién aguanta más. O sea, primero puede haber una fractura costal, una costilla rota te flatea el pulmón. Puede haber el músculo del corazón, que es un músculo total. Hay músculos más pequeños que se pueden romper y esto puede ocasionar lo que es una insuficiencia respiratoria, inclusive lo que es un paro, una insuficiencia cardíaca, inclusive lo que es un paro cardíaco. Y hasta la muerte. Y evidentemente la muerte, porque eso solamente con respecto lo que es el golpe en sí. Detrás está la aorta es el vaso más grande. Si se rompe, hay una hemorragia interna. Y definitivamente, y además de eso, la caída, ¿no? Sí. Por el golpe contundente. Ahora, doctor, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que nos alarmamos cuando vemos precisamente las consecuencias, pero estas prácticas se vienen dando hace mucho tiempo y es aquí donde entra la responsabilidad, no solamente de uno como padre de advertirle a los hijos esta situación, pero se dan otras cosas que son precisamente lo que uno reconoce o llama como el tema del acoso, el tema del bullying, que agarran, y así lo voy a decir, el más tonto, y abusan de ese muchacho y no sabe cómo protegerse. ¿Qué deberían precisamente hacer no solamente nosotros todos como sociedad, los padres de familia, los colegios, los médicos, en advertir el riesgo que representa esto para la salud? Bueno, hay que pensar que no todo, obviamente lo de las redes significa que sea algo bueno, empezando por ahí. Segundo, si es un reto, significa que por algo, obviamente lo ponen como un reto. O sea, el cuerpo humano tiene sus limitaciones y definitivamente va a tener también sus consecuencias en cuanto a lo que es llevarlo al nivel extremo. Eso es como si yo de repente estoy en un gimnasio y yo quiero levantar el máximo peso que yo quiero porque quiero desarrollar masa muscular.
Ok, eso puede provocarte una ruptura de los músculos y definitivamente un desgarro, aparte de que cuando ya no puedo con el peso, cuando el peso viene hacia abajo, voy a tener otras consecuencias, si es en el cuello, si es en la cavidad torácica, si es en la cabeza, o sea, depende. Y eso solamente levantando una pesa como tal, en donde yo estaba haciendo una actividad para desarrollar masa muscular. Entonces, acá es lo mismo. Cualquier tipo de situación en donde uno pone a extremo el cuerpo humano simple y sencillamente va a tener sus limitaciones y van a venir consecuencias. Aquí va a venir el problema del bullying, Sí. en el sentido de que viene la presión de grupo, entre Claro. otras cosas. Lo más importante es manejar lo que es la autoestima y lo que es el amor propio. Nadie da lo que no tiene. O sea, yo tengo que comenzar a quererme. Cuando yo sé lo que yo soy capaz de hacer, que tengo talentos, que tengo virtudes, ya no me va a interesar lo que opinan los demás. Totalmente. Porque esa es tu opinión. Y yo sé Que lo no me que define. mi valía en esa parte. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de ir fortaleciendo lo que son habilidades para la vida, desde el punto de vista de habilidades sociales, lo que es el amor propio, lo que es la parte del manejo de emociones, entre otros aspectos. Y esos son habilidades importantes desde el punto de vista de toma de decisiones, manejo de comunicación, entre otras cosas. Quiero pasar rápidamente a otro tema, aprovechando su presencia aquí, doctor, y es el tema del 1.000.000 de dosis de la vacuna contra la influenza. Se señala que Panamá sobrepasó por así decirlo, la meta que tenía trazada en la aplicación de estas vacunas contra la influenza. Hablemos precisamente cómo estamos como país, no solamente por haber superado precisamente la meta que se había trazado para la aplicación de las vacunas, sino cómo estamos. De hecho, hace unos días, si mi memoria no me es infiel, ayer era el día para crear esa conciencia de los criaderos contra el mosquito Aedes aegypti. También estamos viendo que acaba de detectarse un primer caso de oropuche, que también hemos hablado, doctor, de eso. Entonces, se crea conciencia, se crean los espacios, se les da a ustedes precisamente para que puedan hacer esa advertencia y seguimos con los casos en aumento. ¿Dónde estamos fallando como país, como Ministerio de Salud, por así decirlo? Porque debe haber algunas fallas o falencias que hay que advertir. Sí, bueno, esto hay que partir de una premisa. Si bien es cierto, la salud es un derecho como totalmente. tal, también es un deber. Eso significa que yo también tengo responsabilidad de mantener mi salud. Y muchas veces tomamos o pasamos por alto eso en ese sentido. Y el deber de mantener mi salud partimos desde el punto de vista del autocuidado, en donde yo tengo que prevenir accidentes, tengo que prevenir lo que es la parte de factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, los criaderos, etcétera, en donde yo tengo que acudir a mis citas de control para mantenerme estable, en donde tengo que tomar mis medicamentos de una forma adecuada y puntual. O sea, hay un sinnúmero de cosas que van a influir y que dependen específicamente de uno. Las enfermedades respiratorias, que es lo que está ocurriendo y que definitivamente estamos en este momento teniendo un aumento, y no solamente desde el punto de vista de la población adulta, sino el propio Hospital del Niño está teniendo un incremento de casos de enfermedades respiratorias. Esto nos lleva a la premisa de que, ok, las personas con todo y que pensamos una pandemia y que supuestamente sabíamos cómo se transmitía el COVID desde el punto de vista de una enfermedad respiratoria, todavía no tenemos la conciencia de que cuando tengo dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor en los oídos, malestar, de resfriado, etcétera, usar una mascarilla. Claro. O sea, no tenemos todavía esa conciencia en sí. Y uno ve unas personas por allí tosiendo, con moqueadera, etcétera. Y el lavado de las manos sí, también. y andan tranquilos sin mascarilla. ¿Qué esperar en el hecho de que, ok, si me siento mal, no debería de acudir a trabajar, no debería de acudir a la escuela, y para eso, entonces debo de acudir a el equipo de salud para que me evalúen? Porque, por ejemplo, estábamos hablando del dengue como tal, que el cuadro es fiebre alta. O sea, la fiebre alta es fundamental en el dengue, y esa es una fiebre que te tumba y que por más medicamentos que tú tomes, vas a estar encamado mínimo unos 7 días. Wow. A diferencia de, por ejemplo, la influenza,
que la influenza comienzas con fiebre, pero también vas a estar encamado porque te duele todo tu hermoso cuerpo y entonces ahí es donde viene el problema en este sentido. O, por ejemplo, lo que es la parte del resfriado común, que vas a estar con una tos constante debido a la moqueadera, la carraspera. Es decir, todos son cuadros virales, pero la diferencia está en cómo yo lo voy abordando. O sea, todos van a meritar reposo, van a meritar un cuadro de una buena hidratación, pero la diferencia radica en saber cuál es el cuadro, porque en el dengue yo no puedo tomar antiinflamatorios, porque me puede ocasionar moretones, me puede ocasionar sangrados, etcétera. Pero en cambio, en el síndrome gripal sí puedo tomarlos. Por eso es importante acudir al médico para lo que es una evaluación. Y lo de la parte de las vacunas. Sí. Porque las vacunas, si bien es cierto, aquí estamos hablando de la influenza, el cuadro de influenza, definitivamente menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65, de 60, personas con enfermedades crónicas, o sea, esos son los grupos vulnerables, son los grupos que deberían de tener todas sus vacunas colocadas. Pero esto nos dice, el hecho de que se haya sobrepasado el 1.000.000 de dosis de la vacuna, es que la gente en ese aspecto tiene mayor conciencia de ir a aplicarse la vacuna contra la influenza. Bueno, es lo que queremos tratar de definitivamente de pensar, ¿no? De lo que es la parte del cuadro de conciencia, pero hay que tomar en cuenta que nuestro equipo de enfermería son bastante incisivas y bastantes conscientes en el sentido de que ellos agarran a cualquier persona que está por allí, usted ya se vacunó, no sé, no importa, pa, y se la pone. Okay. O sea, entonces es mejor tener a alguien vacunado a pesar de que diga, no, ya yo me vacuné y dónde está la evidencia. Entonces, claro, por eso, porque en ese sentido tú previenes. Y las enfermeras son muy hábiles y muy duchas en ese sentido. No tanto así de que a veces... De que uno va porque sí. Claro. Yo me tengo que poner la vacuna del COVID. Y mucha gente, yo no me voy a poner esa vacuna porque da no sé qué cosa, etcétera. Entonces, son aspectos que van a tener consecuencias en ese sentido. Ha habido resistencia, doctor, en este año con muchas personas, y me incluyo, con la vacuna del COVID. Y eso creo que de alguna manera se bajó mucho la información y la docencia con respecto a que pues uno se quite de la cabeza que hay consecuencias y secuelas. Porque usted recordará que después de que pasamos la pandemia, hubo estudios que se hicieron de ciertos efectos secundarios que habían quedado producto de las vacunas del COVID. Entonces, probablemente uno le hace falta pues volver a tomar y a recuperar esa confianza en la vacuna del COVID para aplicársela. En ese sentido, ¿qué se está haciendo? Bueno, hay algo que uno tiene que estar clarito. Las vacunas son gratuitas, empezando por ahí. Una vacuna solita puede estarte costando aproximadamente unos $150, una solita. Y el ministerio las da gratis. Lo otro es que son seguras. O sea, para poder aplicar una vacuna, en realidad ya no es solamente el cuadro del mantenimiento, de almacenaje, etcétera, sino también que ya eso se ha probado en seres vivos, en grupos poblacionales, en otros grupos de mucho mayor nivel de número, etcétera, para tratar de buscar la seguridad, porque hay algo que se llama dentro de lo que son las partes de investigación, en donde, ok, yo voy evaluando qué tanto va funcionando el medicamento, cómo se absorbe, cuáles son los efectos adversos, los efectos secundarios como tal, y ahí yo voy diciendo que es seguro. Pero después de su aplicación, en grupos poblacionales mucho mayor, cuando ya sale al mercado, ya entonces comienzan a aparecer otro tipo de eventos que en los estudios no se denotaban específicamente. Por eso es importante el hecho de la farmacovigilancia, y eso ya le corresponde al equipo de salud por un lado, y por el otro lado a los que están padeciendo esto acudir, porque uno no es tampoco un mago para adivinar de que, oye, ese síntoma es debido a, o sea, si tú no vienes, ¿cómo yo me voy a identificar de que eso es debido a específicamente? Porque jamás se va a poder documentar. Y hay otro aspecto, la vacuna, y yo creo que lo he dicho anteriormente, yo le tengo más miedo al COVID que a la vacuna. Que a la vacuna, por un lado. Y yo le tengo más miedo al COVID, ¿por qué? Por las secuelas específicamente. O sea, yo puedo manejar el COVID desde el punto de vista agudo. Probablemente salga del cuadro y va a tener como un cuadro gripal, por decir algo, ¿no? Si me va bien. Pero va a venir consecuencias posteriormente.
de la memoria, de repente de lo que es el olfato, del gusto, dolores articulares, dolores musculares, comienza a tener problemas gastrointestinales, o sea, un sinnúmero de efectos que todavía están en estudio porque aparecen nuevos efectos y es debido al COVID en cuanto a lo que es la secuela específicamente. Sin embargo, doctor, veo que sí, se han estado enfocando más en la vacunación contra la influenza, pero en cuanto al COVID, se ha bajado. Sí, el problema está que para poder yo aplicar una vacuna de COVID, al menos la que adquirió el Ministerio de Salud este año, yo tengo que vacunar a 5 personas como tal, y de aquí a que yo reúna 5 personas que estén convencidas de que quieran vacunarse, eso es la dificultad. Yo lastimosamente el año pasado no me pude vacunar, y era por eso, porque no logré completar las otras personas para poder vacunarnos. O sea, a pesar de que yo lo deseaba, no se podía. Entonces, en cuanto a la vacuna, el COVID se tiene lastimosamente esa limitación. Y muchas personas dicen, no, pero es que cuando me la ponen, en realidad, y eso es cualquier vacuna, me comienzan los achaques y me comienzan los malestares. Agradezcan que les está dando los achaques y los malestares. ¿Por qué? Porque eso significa que tu sistema de defensa se activó y está adquiriendo la inmunidad. Si te colocan la vacuna y tú no tienes ningún achaque, parece que eso pasó desapercibido y entonces la vacuna no se activó. Por eso es que en medicina se tiene lo que son los refuerzos. Claro. Porque tú no sabes a quién en verdad se activó el sistema inmunitario y en quién no. Y entonces uno prefiere colocar los refuerzos para actuar en forma general. Bien, vamos a terminar con recomendaciones puntuales, doctor, para las personas precisamente que tengan pues esa mayor conciencia, no solamente con el tema para lograr, si se quiere, la erradicación o por lo menos prevención en cuanto al tema del virus del chikungunya, el mosquito Aedes aegypti, el oropuche, el tema de la influenza. Hay recomendaciones para cada caso para que las personas pues queden con esas recomendaciones y concluimos con eso. Claro, bueno, aquí podemos recordar lo que es la parte del autocuidado. Si a mí me preocupa que mi cuerpo aguante, entonces yo tengo que comer bien, frutas, verduras, vegetales, todo lo que es colores, porque eso me va a aumentar mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico. Tengo que hacer actividad física, porque mientras más masa muscular yo tenga, el cuerpo va a aguantar mucho más en esa parte. Tengo que dormir bien, porque cuando yo duermo, el sistema de defensa se está aumentando y está mejorando. Tengo que manejar el estrés, o sea que el manejo de las emociones, hay cosas que van a escaparse de tus manos. Tienes que aceptarlo, no debe haber ningún tipo de situación. Tienes que acudir a tus controles de salud para saber si tienes factores de riesgo, colocarte todas tus vacunas que tengas en base a tu edad y factores de riesgo. Y ahí tenemos, por ejemplo, hablando solamente respiratorio, la de la influenza, la del neumococo, la del COVID y la del virus sincitial respiratorio, que es un virus que definitivamente está ocasionando muchos problemas como bronquiolitis y que ahorita mismo el hospital del niño está teniendo problemas debido a ese tipo de incremento. Entonces, ¿cómo yo lo puedo manejar? Bueno, las mujeres embarazadas a partir de las 32 semanas deben de colocarse la vacuna del virus sincitial respiratorio. Eso le va a pasar las defensas a los niños. En los primeros 6 meses va a estar protegido, que es donde se da prácticamente la mayor cantidad de casos en sí. Entonces, y entre muchas otras cosas, o sea, que en realidad las vacunas salvan vidas y definitivamente yo tengo que también poner de mi parte. O sea, si estamos hablando del bendito mosquito, hay cosas que dependen de mí. Yo tengo que revisar en mi casa los criaderos, lugares como los potes, los lugares donde toman las mascotas, los bebederos, los lugares donde yo lavo la ropa, donde yo friego los trastes, porque ahí puede acumularse agua y el mosquito vive con nosotros. Y en el agua limpia, que es lo más difícil. Doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar, como siempre un gusto tenerlo aquí en casa de Hispana Informa. Valoramos mucho sus aportes. Gracias. Buena tarde. Bien, amigos, vamos brevemente a una pausa. Al volver, mucho más que compartir con ustedes. Manténgase aquí en Hispana Informa.